Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online Cáncer de Mama Metastásico, organizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama 2020. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario nace con el objetivo de ofrecer una visión más completa y global del cáncer de mama, tratando tanto los aspectos sanitarios como los sociales del mismo. Para ello, contamos en esta jornada con la presencia de la doctora Yolanda Jerez Gilarranz, especialista en oncología médica en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Muy buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Contaremos también con don Miguel Rojas Cáceres, psicooncólogo del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC. Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Víctor. Y contaremos también con doña Guadalupe Mendoza García, paciente con cáncer de mama metastásico. Muy buenas tardes, Guadalupe. Hola, buenas tardes. Recuerden que cada ponente dispondrá de 20 minutos aproximadamente de exposición individual y una vez finalicen las ponencias tendremos una ronda de preguntas. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado destinado para ello del mismo nombre. Y sin más dilación, doy paso a la doctora Yolanda Jerez Gilarranz y su ponencia recibe el nombre de Cáncer de mama, un cáncer familiar. Así que, doctora, la permito para que nos muestre su presentación. Ya le debería aparecer. Vale, perfecto. Si la quiere poner en pantalla completa. Perfecto, doctora. Pues adelante, cuando desee. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer esta invitación porque es un verdadero placer poder estar estos días con ustedes y compartir estos momentos. Mi intención es pues comentar un poquito la situación actual en el cáncer de mama, sobre su epidemiología, recordar los tipos histológicos y moleculares que existen del cáncer de mama, comentar los objetivos en el cáncer de mama avanzado y los principales tratamientos disponibles que tenemos según los subtipos. Recordar que el cáncer de mama tiene una alta incidencia que ha aumentado en los últimos años debido a un mayor diagnóstico por una introducción con las pruebas de screening, con la mamografía, pero también al hecho de que vivimos más, al envejecimiento poblacional. La mayoría de los cánceres de mama aparecen en torno a los 49-70 años, siendo menos frecuente por debajo de los 50, en torno al 25% de los casos, y menos del 5% antes de los 35 años. Debido a que se diagnostican más y a que se curan más y viven más tiempo, está aumentando también la prevalencia del cáncer de mama en España, sabiendo que es fundamentalmente una enfermedad de la mujer, siendo menos frecuente en varones en torno al 1% de los casos. Esta es la imagen del diagnóstico de cáncer en general en España en el año 2018, donde vemos que hubo 18 millones de casos, siendo en torno al 11,5% los cánceres de mama, 2 millones de casos. Existiendo una incidencia en España entre una de cada 8 o 12 mujeres, es decir, entre una de cada 8 o 12 mujeres en España va a padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. Habitualmente, los datos nos dicen que a los 5 años del diagnóstico, el 90% de las pacientes están vivas a los 5 años, siendo un factor pronóstico, por supuesto, el estadio inicial al que se diagnostica la enfermedad. Por otra parte, dentro del cáncer de mama existen una serie de factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables para su aparición. El principal no modificable es el sexo, la edad, siendo más frecuente, como hemos visto, una edad por encima de 50 años. También existen unos factores hereditarios, aunque en realidad el cáncer de mama hereditario supone menos del 10% de los casos. Los genes más frecuentes asociados son el BRCA1 y el BRCA2, aunque cada vez tenemos más información sobre posibles genes asociados al cáncer de mama hereditario, descubriendo otra serie de mutaciones como en ATM, P53, CHEK2 o PTEN, que pueden estar relacionados con el cáncer de mama. También la historia familiar, aunque no sepamos la causa hereditaria, sí vemos que hay una agregación familiar en torno hasta un 30-40% de los casos. También antecedentes personales, como por ejemplo la exposición a hormonas, puede estar relacionado con la aparición del cáncer de mama o el haber recibido radioterapia previa por otro tipo de enfermedades, como por ejemplo un linfoma. También sabemos que existen factores geográficos que predisponen a esta enfermedad. Por otra parte, el estilo de vida es fundamental
en el cáncer de mama, sabiendo que existe un mayor riesgo con el consumo de alcohol, con la obesidad, con una dieta insana, con alto consumo de carnes rojas, con alto consumo en grasas, sabiendo también que la dieta mediterránea disminuye el riesgo de cáncer de mama. La actividad física, como pudieron ver ayer, es un importante factor para disminuir el riesgo de cáncer de mama, aconsejándose en general 150 minutos a la semana o 75 minutos de alta intensidad a la semana. La lactancia materna también disminuye el riesgo de cáncer de mama, empeorándolo la paridad tardía, los anticonceptivos orales o la terapia hormonal sustitutiva, aunque no existe una evidencia cierta al 100% de estos últimos valores. Sabemos que existen diferentes tipos de cáncer de mama, que es una enfermedad heterogénea. El hecho de que aparezca en el pecho no significa que todas sean iguales, ni se traten igual, ni evolucionen igual. Sabemos que existe una clasificación anatómica que depende de la región de la mama donde aparece la enfermedad. La más frecuente es la que aparece en el ductus, el carcinoma ductal, que es el conducto que va desde los lomurillos donde se crea la leche hacia el pezón, que es en torno al 60% de los casos. A día de hoy se llama NOS, es el carcinoma de mama no específico, le acaban de cambiar el nombre. Y el segundo en frecuencia es el carcinoma lobulillar, que es el que aparece en estos lobulillos donde se crea la leche. Pero también existe una clasificación genómica, aquella que está definida por los genes que forman el tumor. Así, en el año 2000 se describen diferentes subtipos de cáncer de mama según estos genes que componen al tumor y según la agresividad de los mismos, pudiendo dividirse en varios grupos: los tumores luminales, luminal A y luminal B, basal-like o HER2. A día de hoy existe gran investigación, ahora mismo no se ven solo los genes, se ven también la transcripción, las proteínas. Cada vez buscamos un tratamiento más específico y más individual para cada paciente, pudiendo dividir en varios grupos: luminal A, luminal B, HER2 positivo o triple negativo. Los tumores luminales son aquellos que se caracterizan por tener una expresión de hormonas y alimentarse de hormonas. Tienen unos timbres en la pared del tumor, unos receptores hormonales que son los que al estimularse el tumor tiende a crecer. Decimos que es de lo que se alimenta el tumor, lo que hace que crezca. Otro tipo de tumor son los HER2 positivos, tienen una expresión en la membrana del tumor, que es el HER2, que cuando se estimula el tumor tiende a crecer. Y por último, los tumores triples negativos, aquellos que no expresan receptores de estrógeno, receptor de progesterona ni HER2. Como sabemos, el tumor, aunque puede predominar un tipo de subtipo, no existe, digamos que es heterogéneo dentro del tumor, ¿no? Pudiendo existir algún clon, alguna selección celular de alguno de los otros subtipos. Dentro de la enfermedad avanzada sabemos que se define como el cáncer de mama metastásico es aquel en el cual la enfermedad va más allá de su órgano original, es decir, aquel que la enfermedad aparece en otro órgano que no es la mama. Al principio el diagnóstico, bueno, pues nos puede llevar a una situación de angustia, de estrés o de desconcierto, pero debemos comprender bien la situación y saber lo que conlleva. Cuando tenemos un tumor en estadio localizado, es decir, en el pecho, nuestra intención es radical curativa, es decir, intentar operar el tumor y hacer que desaparezca. Con ello, se puede ofrecer un tratamiento bien previo a la cirugía o un tratamiento después de la cirugía. El objetivo: aumentar la respuesta completa patológica, es decir, que cuando operemos el tumor haya desaparecido. Aumentar la supervivencia libre de enfermedad, es decir, en aquellos tumores en los que al final de nuevo vuelve a aparecer la enfermedad, sea cuanto más tarde posible, y por supuesto curar cuanto más gente mejor. Por otra parte, en la enfermedad metastásica, el objetivo no es una intención curativa, es decir, una vez que se ha escapado del órgano original, se ha escapado por la sangre o se ha escapado por la linfa, no es posible hacer una curación, sino que debemos vivir con esa enfermedad. Debemos intentar frenarla o dormirla cuanto más tiempo mejor. Los objetivos son aumentar lo que llamamos la supervivencia libre de progresión, es decir, dormir al tumor cuanto más tiempo mejor. Aumentar la supervivencia del paciente, por supuesto, proporcionando la mayor calidad de vida y minimizando los efectos secundarios. El cáncer de mama metastásico puede aparecer de dos modos: bien en un estadio precoz,
tratado bien con cirugía, con quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia y que posteriormente a lo largo del tiempo aparece a distancia, o bien un diagnóstico de un cáncer de mama con enfermedad a distancia de inicio. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico en estadios precoces, no todos los tumores tienen el mismo riesgo de recaer a distancia, sino que va a depender del tamaño del tumor, de los genes que lo forman, de la agresividad que tiene ese tumor, de los subtipos moleculares que hemos comentado antes y también de la afectación ganglionar que presenta. Por eso es importante intentar hacer un tratamiento lo más radical posible y lo más ambicioso posible para intentar disminuir el riesgo de recaída a distancia. Las recaídas y la afectación a distintos órganos va a depender también de estos subtipos de cáncer de mama. No todos tienen afinidad por un órgano a distancia diferente. El lugar más frecuente de aparición de metástasis son las metástasis óseas. También las metástasis ganglionares y pulmonares son las más frecuentes. Mientras que otros tumores, sobre todo por los tumores ER2 positivos o triples negativos, son más propensos a aparecer en otros órganos, como por ejemplo sería el hígado, el pulmón o incluso a nivel cerebral. Sabemos que el cáncer de mama tiene una peculiaridad y es que aparece a distintos periodos de la vida. Puede aparecer tanto en pacientes jóvenes como en pacientes de mediana edad, pacientes posmenopáusicas, pero también en enfermedad avanzada. Son distintos periodos de vida, distintas situaciones físicas, personales y distintas enfermedades subyacentes. Así, aunque nosotros lo fundamental que buscamos es la eficacia, vivir más y mejor, tenemos que tener en cuenta también los tratamientos previos que ha recibido, cómo los ha tolerado y qué comorbilidades y contraindicaciones terapéuticas tiene esa paciente, pues por la edad y por su situación médica general. Cuando nosotros tenemos en cuenta qué tratamiento debemos dar a un paciente con un cáncer de mama metastásico, por lo tanto, pensamos en el propio paciente, en la edad, en su estado hormonal, en las comorbilidades, el estado funcional. Pensamos en el tipo de tumor que tiene, en el subtipo molecular que hemos visto, en el subtipo histológico, en qué otras enfermedades tiene y cómo le ha parecido su cáncer de mama, si son metástasis de inicio o si ha tenido una evolución desde enfermedad localizada a enfermedad metastásica. Y, por supuesto, intentamos buscar el agente que más se adecua a su situación y a su tipo de tumor, teniendo en cuenta que en el cáncer de mama, igual que en otros tumores, la disponibilidad de ensayos clínicos y la participación en estudios de investigación siempre es algo a tener en cuenta, ya que puede ofrecer unos resultados interesantes a las pacientes. Por lo tanto, a la hora de elegir un tratamiento, nosotros vamos a buscar vivir más, aliviar los síntomas que puede producir el tumor, mantener y mejorar la calidad de vida y, por supuesto, para todo ello, ponemos una balanza, en un equilibrio, los posibles tratamientos que tenemos, cómo se adecuan a cada paciente y qué efectos secundarios vamos a tener a cambio. Esta sería una gráfica donde pretendo mostrar los tratamientos disponibles que existen para el cáncer de mama y cómo han sido aprobados por las agencias del medicamento a lo largo de los años, desde los años 50. Por encima de la gráfica vemos aquellos agentes de quimioterapia y por debajo vemos aquellos agentes biológicos o terapias dirigidas. Como vemos, a día de hoy la investigación cada vez se centra más en las terapias dirigidas, en las terapias biológicas, que pretenden disminuir los efectos secundarios y ir más directas al tumor, a una determinada diana que hagan que el tratamiento funcione más durante más tiempo y con menos efectos secundarios. Hacer un tratamiento más individualizado. Para ello se tienen en cuenta muchos aspectos. Se tienen en cuenta el sistema inmune del tumor, los genes que lo forman, aquellas características hereditarias o no hereditarias. Digamos que pretendemos personalizar el tratamiento oncológico. Pero hay que tener en cuenta algo. El tumor también se defiende. Lo que hace es transformarse para evadir el tratamiento que le ponemos. Por ello, decimos que hace una mutación, se va transformando, va haciéndose resistente a los tratamientos que nosotros le ofrecemos. Por eso es necesario realizar un cambio de estrategia terapéutica para poder conseguir frenar el tumor con fármacos distintos. Y por eso vamos realizando un cambio de tratamiento a lo largo de la evolución del tumor. A la hora de elegir un tratamiento, lo primero que hacemos es evaluar a la paciente, ver los síntomas que tiene, qué tipo de tumor tiene y qué tratamiento tenemos disponible para él. También hay que tener en cuenta, y no podemos olvidarnos de ello, y es la situación personal de cada persona. Hay personas que están trabajando, hay personas con niños pequeños, hay personas que tienen otra serie de complicaciones
y que tienen más o menos molestias en su día a día por el tumor. Todo esto debemos tener en cuenta a la hora de decidir el tratamiento más adecuado. Si nos centramos en aquellos tumores con enfermedad a distancia, con enfermedad metastásica, con expresión de receptores hormonales, debemos preguntarnos lo siguiente. Primero, ¿cuánto compromete la enfermedad al tumor? Yo les digo a mis pacientes que depende de cuánto nos estorba el tumor. Nosotros vivimos con ello y lo que pretendemos es realizar nuestra vida y olvidarnos en la medida de lo posible de la enfermedad, que no nos estorbe, que no nos compromete y que esté dormida el mayor tiempo posible. No nos compromete, nuestros órganos funcionan adecuadamente y nos permite hacer una vida normal. El tratamiento indicado en estos tumores con receptores hormonales positivos es el tratamiento hormonal. La hormonoterapia nos va a permitir bloquear estos receptores y disminuir el crecimiento. A día de hoy existen múltiples fármacos que veremos a continuación que pretenden ayudar a esta hormonoterapia a ser más potente y a durar más tiempo, que esa resistencia aparezca más tarde. En el caso en el que nos comprometa la actividad de un órgano, por ejemplo, tenemos el hígado que tiene una alteración analítica o que nos está dando algún problema. En esos casos, a pesar de ser un tumor con receptores hormonales positivos, nos plantearíamos una quimioterapia. ¿Por qué? Porque va a permitir un beneficio más rápido. Es cierto que también está asociado a más efectos secundarios, por eso si tenemos la opción lo dejamos para una segunda opción. Los tratamientos con hormonoterapia son los siguientes. Por una parte tenemos los tratamientos antiestrogénicos, los inhibidores de aromatasa, los antiestrogénicos, el tamoxifeno y el faslodex. El tamoxifeno es el único fármaco permitido en pacientes premenopáusicas. En aquellas pacientes premenopáusicas que queremos dar otro fármaco, dormiremos los ovarios para hacerlas menopáusicas, bien con medicación, castración química o con cirugía. Los inhibidores de la aromatasa son otros fármacos, son el letrozol, el anastrozol y el exemestano. Y luego tenemos otra serie de medicamentos que, como he comentado previamente, pretenden ayudar a esta hormonoterapia a aportar mayor beneficio durante más tiempo, como son los inhibidores de mTOR, el everolimus, que fue el primero en aprobarse, los inhibidores de ciclina, que tienen gran uso a día de hoy, que son el palbociclib, el ribociclib y el abemaciclib, o los inhibidores de PI3 quinasa, más recientemente aprobados, como el alpelisib. La hormonoterapia en realidad es una antihormonoterapia. Lo que pretende es disminuir las hormonas que nuestro propio cuerpo produce. En la premenopausia, en mujeres antes de la menopausia, durmiendo los estrógenos que producen los ovarios, y en aquellas pacientes menopáusicas también el tejido graso, gracias a una serie de sustancias, unas enzimas que se llaman la aromatasa, son capaces de transformarlo en hormonas. Lo que damos es un tratamiento con unos fármacos inhibidores de la aromatasa para que esto no se produzca. Por otra parte, los efectos secundarios más frecuentes son muy parecidos a los de la menopausia. Suelen dar sofocos, puedes tender a ganar peso, puede hacer que haya una mayor sequedad de mucosas, un pelo más lacio, la piel más seca y, por supuesto, puede perder una capacidad de masa ósea que tendremos que vigilar. Hace que envejezca más rápido el hueso. Los nuevos fármacos que pretenden ayudar a la hormonoterapia, a la terapia dirigida, son por una parte los inhibidores de ciclinas, que lo que pretenden es bloquear el ciclo celular del tumor, es decir, evitar que el tumor se reproduzca, haciendo que la potencia de la hormonoterapia sea mayor. Los principales fármacos son el palbociclib, el ribociclib y el abemaciclib y están aprobados en combinación con hormonoterapia en una primera y en una segunda línea, fundamentalmente. El everolimus intenta revertir esa resistencia que se crea a la hormonoterapia debido al bloqueo de señales dentro de la célula para evitar esa proliferación, ese crecimiento o esa migración celular. Los inhibidores de PI3K también actúan a nivel intracelular intentando revertir esa resistencia. Como efectos secundarios en este caso, puede actuar sobre las mucosas, es la más frecuente, puede dar un poquito de heriditas en la boca, unas mucositis, puede actuar sobre las defensas, habitualmente podemos ver alteraciones, toxicidades analíticas muchas veces, realmente se toleran bastante bien. Y muchas veces lo que vemos es una bajada de defensas, no igual que la quimioterapia, sino que no va asociado a riesgo de infecciones
y tiene un mejor control. Por lo general se toleran bastante bien. En aquellas pacientes que es necesario empezar con quimioterapia, en este caso el objetivo que tiene es destruir las células tumorales. Actúa sobre todo el cuerpo. Se pone en ciclos que pueden ser semanales o pueden ser cada 21 días o pueden ser mensuales. La mayoría de los casos es oral o intravenosa, a veces es necesario colocar un catéter con el objetivo de dañar menos las vías periféricas y que no se produzca daño en ellas, y pueden utilizarse como agente único o en combinación. Las principales quimioterapias son las siguientes, son las antraciclinas, los taxanos, las alcaloides de la vinca, los alquilantes o otros como la eribulina o el metotrexate. En el cáncer de mama existe la opción de utilizarlas en distintas secuencias dependiendo de la situación concreta de cada paciente y las necesidades en cada momento. Otro fármaco muy utilizado ha sido el bevacizumab, los antiangiogénicos que pretendían bloquear la creación de vasos, de alimento para el tumor, aunque cada vez quizás están más en desuso por las nuevas moléculas y los nuevos avances. También tiene una serie de efectos secundarios, como todos sabemos, de la quimioterapia, fundamentalmente el cansancio, la caída de cabello, la bajada de las defensas, con un mayor riesgo asociado a infección que hay que intentar controlar, aunque cada una va a tener unas características concretas y una toxicidad asociada concreta. Si tuviera que hacer una propuesta terapéutica en estas pacientes con tumores hormonosensibles que se alimentan de hormonas, el objetivo principal sería de empezar un tratamiento hormonal con el objetivo de retrasar el inicio de la quimioterapia, a día de hoy en primera línea, sobre todo inhibidores de ciclina y hormonoterapia. Posteriormente, utilizando una secuencia con los grupos de hormonas que contamos. En el caso de que aparezca una resistencia a la hormonoterapia o necesitemos una respuesta rápida, pasaríamos a la quimioterapia. Como decía, existen diferentes tipos y la secuencia muchas veces la elegimos dependiendo de la situación personal de cada paciente. En relación con los tumores HER2 positivos, que como decíamos eran aquellos que tenían el timbre, el receptor de membrana en la pared del tumor, que al estimularle el tumor crecía, activaba una señalización intracelular que favorecía el crecimiento y la migración del tumor. En estos tumores es necesario empezar un tratamiento de quimioterapia en la mayoría de los casos, pero siempre asociado a ese bloqueo del receptor HER2. ¿Con qué? Con una serie de anticuerpos, una serie de vacunas que pretenden bloquear este receptor y con ello disminuir el crecimiento. Los principales tratamientos anti-HER2 aprobados son el trastuzumab, que es el primero en aprobarse para enfermedad metastásica en el año 2004 y que cambió la evolución de las pacientes con una mucha mejor supervivencia y una mejor respuesta al tratamiento. Posteriormente llegó el pertuzumab, que se asocia a trastuzumab y hace que la potencia sea mayor. El TDM1, que es una combinación de trastuzumab y una quimioterapia, que hace que reconozcan al tumor, se interiorice y desde dentro le ataque, le llaman el caballo de Troya. Luego otros nuevos fármacos inmunoconjugados, como el DS8102, el Deruxtecan, el tucatinib o el neratinib, recientemente aprobados. A día de hoy en España, en la mayoría de los casos aún están bajo ensayo clínico o en uso compasivo. Por otra parte, esta imagen pretende mostrar cómo funciona la terapia biológica. Lo que pretende es bloquear este receptor HER2 de tal manera que impide su activación con la ayuda de compañeros receptores de la familia de receptores que se llama familia del EGFR y con ello bloquear la señalización intracelular impidiendo que crezca. La propuesta terapéutica en este tipo de tumor está más establecida. Habitualmente se empieza un tratamiento con una quimioterapia basada en taxanos, con la combinación de trastuzumab y pertuzumab. A la progresión o a la resistencia de este fármaco se indica TDM1 y posteriormente tenemos una serie de fármacos como serían capecitabina trastuzumab, capecitabina lapatinib, otros recientemente aprobados como serían con tucatinib, DS o capecitabina neratinib. Por último, para enfermedad triple negativo, recordemos que es aquella que no expresa ni receptores de estrógeno, ni progesterona, ni HER2, dado que no tenemos una diana terapéutica clara, no tenemos una diana a la que atacar, el tratamiento fundamental es el tratamiento de quimioterapia. Previamente valorábamos la quimioterapia asociada a tratamiento antiangiogénico para bloquear esa creación vascular. A día de hoy está tomando más fuerza el tratamiento asociado a inmunoterapia. Por supuesto, siempre un ensayo clínico en el cáncer de mama, como decíamos antes, es una opción terapéutica extra que nos permite añadir algo más al tratamiento asistencial, con el objetivo de intentar buscar una mejor respuesta. Esta sería una posible propuesta terapéutica con las quimioterapias que tenemos en los tumores triples negativos.
Y simplemente recordar que existe una gran investigación en este tipo de tumor en busca de una diana que nos permite identificar a este grupo de pacientes. En esta primera gráfica vemos la evaluación del sistema inmune. El sistema inmune del tumor, en este tipo de tumores triples negativos, habitualmente está muy expresado, lo llamamos tumores calientes porque producen una gran inflamación del huésped, del microambiente del tumor, y en aquellas pacientes que tienen una expresión de ese receptor, de ese PDL1, que llamamos nosotros positivo, parece que pueden tener un mayor beneficio de asociar inmunoterapia a la quimioterapia. Pero también se están haciendo otra serie de investigaciones para intentar buscar otra diana dirigida en este tipo de tumores. Por último, me gustaría recordar que, como decíamos previamente, el hueso es uno de los órganos donde más le gusta o más afinidad tiene el cáncer de mama a realizar metástasis, y no debemos olvidar que es nuestro esqueleto, que es nuestra estructura y que debemos cuidarla porque nos da en gran medida calidad de vida. Nos puede dar un aumento de dolor, con ello una pérdida de autonomía, nos puede dar una compresión medular, una irritación de tejidos adyacentes como pueden ser los nervios o puede ser la médula, y debemos intentar evitar esto. Por otra parte, el hueso está formado de calcio. El hecho de tener enfermedad en el hueso puede hacer que ese calcio se pierda y se vierta a la sangre. Con ello producir una hipercalcemia, que también tenemos que disminuir el riesgo o evitarla. Y, por supuesto, intentar evitar que se nos rompa, que produzcan fracturas. Por eso el hueso es otro lugar que tenemos que tener especial mimo, especial cuidado y tratar. Para ello, fundamental la terapia antitumoral, quimioterapia, hormonoterapia o terapia dirigida, pero también terapia dirigida al hueso que nos permita controlar ese calcio, evitar esa salida de calcio del hueso, hacerle más fuerte y disminuyendo el riesgo de fractura, y también, por otra parte, disminuyendo el dolor, creando una analgesia asociada. Los principales fármacos para el hueso son el ácido zoledrónico o el denosumab, siempre asociado a calcio y vitamina D para fortalecerle. Y nada, para finalizar, recordar que aunque el cáncer de mama tiene una alta incidencia, también existe una alta tasa de curación y cada vez más un aumento de la supervivencia llamativamente mayor que en otros tumores, que es una enfermedad heterogénea, no hay un solo tipo de cáncer de mama, y contamos con fármacos capaces de frenar la enfermedad, aumentando de este modo la supervivencia y la supervivencia libre de progresión. Y es importante continuar investigando para buscar nuevas terapias que nos permitan esta mayor supervivencia y curación, preservando ante todo la calidad de vida. Y nada, recordar que a veces la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la habilidad para salir adelante con ellos. Y muchas gracias. Gracias. Vale, pues sí. Creo que venimos Guadalupe y yo. Disculpad, que estaba silenciado, perdonad. Que muchísimas gracias, doctora Jerez, por, bueno, pues por su ponencia con la vista médica, ¿no? Por así decirlo, sobre esta enfermedad y por catalogarnos, ¿no? Los diferentes tipos de cáncer de mama y sus diferentes tratamientos. Yo creo que ha sido más que ilustrativo y muy formativo, así que muchísimas gracias. Para continuar, contáramos con don Miguel Rojas Cázares y con doña Guadalupe Mendoza García, que nos hablarán sobre aspectos emocionales del cáncer de mama metastásico, tanto desde el punto de vista psicológico como desde la propia experiencia de la enfermedad. Así que, bueno, pues adelante, cuando gustéis podéis comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, pues bueno, queremos un poco hacer esta exposición un poco más amena, un poco más cercana. Siempre hablamos un poco de poner al paciente en el centro y pues por eso hemos querido contar con Guadalupe en esta mesa. Sé que pues contar siempre una experiencia al final nos ayuda un poco a remover todas esas emociones, conectar con muchísimas cosas que hemos vivido, pero yo creo que va a ser de mucha utilidad y mucho más fácil y mucho más ameno explicar un poco esta ponencia desde la perspectiva del paciente. Así que bueno, Guadalupe, ahora sí te dejo para que tú me marques la pauta. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, vamos a empezar por el principio. Y el principio es cuando empiezas a ver que algo no va bien, o bien por unos resultados, o en una revisión, o en una analítica, y a veces, o una autoexploración, o incluso a veces por una casualidad. En mi caso, la verdad es que las dos veces ha sido por una casualidad. Entonces aquí ya es cuando empieza todo a revolverse.
por poner alguna comparación, es como si vas en un barco y de repente te encuentras con una tormenta. Son pruebas médicas, consultas, esperas, resultados, y mientras vas viendo que las cosas pues no van bien hasta que bueno, pues llega el día de la consulta en la que te dan el resultado y te dice que no solo tienes un cáncer, sino que además es un cáncer con metástasis. Entonces, a partir de aquí ya, pues por continuar con el barco, pues o sea, te hundes. Es más, no solo se hunde, es que te paras. Tu vida se paraliza. Sí. Bueno, sí, efectivamente, cuando siempre pues, te dan un diagnóstico de un cáncer, pues como dice Guadalupe, ¿no? Se llena o aparecen una serie de emociones y de sentimientos, ¿no? De una alta intensidad, porque al final no hay nada más que nos haga que puedan aparecer o que puedan aflorecer cuando se ve afectada tu salud. Y si en este caso te dicen pues que el cáncer está avanzado o es metastásico, pues muchas veces esa intensidad aumenta. Si tenemos la experiencia previa de haber pasado por un cáncer de mama, pues es otra vez pasar lo mismo y aparecen una serie de sentimientos y de emociones que seguro Guadalupe nos hablará más adelante, en donde se ven más reforzadas y más intensificadas. Guadalupe, sí. Sí. A partir de ahí ya son una serie de emociones, pues bueno, yo creo que os podéis imaginar que la primera es el miedo. O sea, de hecho, lo que te paraliza es el miedo. En tu cabeza está que cáncer es igual a muerte y ya, bueno, la palabra metástasis es poco menos que paliativos, o sea, directamente a paliativos y a terminar. El miedo es complicado porque es que se engancha a todas las facetas de tu vida. De hecho, el primer día incluso te cuesta trabajo levantarte de la consulta y salir y enfrentarte, ¿no? a lo que te espera. Y eso da paso a lo que viene ahora, que es la incertidumbre. Pues la incertidumbre, sobre todo al tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo voy a estar más o menos bien? Que es, bueno, yo creo que es la pregunta de el millón que muchas veces pues algunos nos atrevemos a hacer a los oncólogos, los pobres, y que es muy difícil que tenga la respuesta. Incertidumbre ante los tratamientos, porque bueno, hasta ahora es verdad que siempre asimilas el tratamiento del cáncer o lo asemejas a una quimioterapia que va a ser muy agresiva, entonces pues no solo te planteas el tema del tiempo, sino que ese tiempo vas a estar pues sin pelo, vomitando, demacrada y pasándolo muy mal. Esta parálisis que se provoca en tu vida, pues lo que hace es que lo cotidiano deja de serlo. Y yo creo que es aquí donde llega un momento en el que decides si permanecer en modo de espera o decir hay que seguir, porque es que a pesar de todo lo que estás pasando, después de un día viene otro y otro y otro. Y cada uno, yo creo que aquí, al hablar de recursos, cada uno lo afronta como puede. ¿Más emociones? Pues sí, muchas más, entre ellas el enfado y la ira. Te enfadas, claro que te enfadas con el mundo y aparecen en tu cabeza muchas palabras, el por qué a mí, en mi caso era la segunda vez, entonces, ¿por qué a mí? Otra vez. Porque ahora es que yo me merezco esto, los míos se merecen esto. Y bueno, y preguntas en las que aparecen palabras más malsonantes, pero bueno, yo creo que a todas se nos ha pasado por la cabeza. A mí aquí sí que me gustaría decir que con el tiempo es verdad que incluso yo me he dado mis respuestas, porque el por qué a mí, por qué a mí no. Y el por qué ahora no. Si es que no hay un tiempo para que te pase o para que no te pase, no hay una persona a la que le pueda pasar o a la que no le pueda pasar, pasa y punto, y ya está, no hay más. Sí que es verdad que la vida, te planteas, tú piensas que la vida es un préstamo a largo plazo y con esto te das cuenta que no, que es un préstamo que llega un momento en el que se termina. Claro, lo que pasa es que el largo plazo tú lo quieres hacer lo más largo posible. A mi edad me parece corto, pero posiblemente a una persona de 60 años o de 70 años también le parezca que le ha llegado en un momento en el que todavía le quedaba mucho por vivir. ¿Más emociones que siguen apareciendo? Pues sí, el estrés,
la angustia y la ansiedad. Además, estas son emociones que tienes que aprender a manejar pues casi desde el principio, porque si no, es que la vida se te va a hacer todavía mucho más dura, porque es estrés, angustia, ansiedad ante nuevos resultados, ante más citas médicas y sobre todo cuando se lo tienes que comunicar a tus familiares. Porque claro, entras en un proceso de que cada X tiempos tienes pruebas, resultados de esas pruebas, citas médicas y siempre que pasa esto, tus familiares, como es normal, están pendientes de que les den los resultados. Entonces, eso lo vas a tener que ir pasando y vas a tener que ir buscando estrategias pues, para hacerlo de la forma, yo siempre pienso que de la forma más normalizada posible. En el caso del cáncer metastásico hay otra de las muchas cosas que te tienes que hacer a la idea y es que las malas noticias tarde o temprano llegan. Como bien ha dicho la doctora, pues hay resistencias a los tratamientos, con lo cual pues tienes que cambiar el tratamiento. Hay mutaciones del tumor, con lo cual son nuevas pruebas, nuevas esperas, nuevas incógnitas, más estrés y desgraciadamente cuando el tumor muta, vamos, no sé, a lo mejor la doctora me puede corregir, pero yo creo que no es a mejor. O sea, no creo que haya una mutación donde el tumor se haga mejor. Entras en un proceso en el que no hay por mucho que digas basta ya, ese basta ya no existe. Es un suma y sigue. Y bueno, pues, también es verdad que como es un proceso que no es tan corto como puede parecer al principio, pues lo tienes que ir aprendiendo a gestionar. Bueno, hablemos aquí un poquillo de las emociones, que las emociones es verdad que cuesta mucho, ¿no? Aprender un poco a canalizarlas. Yo siempre digo que si necesitamos un tiempo para digerir los alimentos, para procesar un poco todo lo que viene siendo estas noticias, pues también lleva un tiempo y tenemos que trabajar mucho, ¿no? Para poder reestructurarlas. Voy a tratar de hacer porque UP ha dicho muchísimos elementos que son importantes y voy a tratar de que no se me quede nada por el medio de lo que ha dicho, aunque seguro algo se me pasará. Hablamos un poco que ya de por sí, si nos dan un diagnóstico de cáncer, lo asociamos a muerte. Cuando ya nos dicen que tienen un cáncer avanzado, un cáncer metastásico, ya directamente lo vinculamos a que va a ser ya, a que va a ser inminente, ¿no? Entonces es importante poder separarlos con los conceptos, ¿no? Como bien había dicho la doctora, con el cáncer de mama se busca un poco cronificar. Es verdad que esto es un tema que muchos pacientes de cáncer de mama que yo he tenido les da como un poco de como que no se termina de sentir identificado porque de una u otra forma ven un final, pero bueno, primero que dentro del cáncer de metástasis, pues hay que ver un poquillo qué avanzado está. Para esto es muy importante tener una buena vinculación con el médico. Si el médico de momento te dice pues que hay esa opción de tratarlo de cronificar, de mantener un poco esa enfermedad a raya, pues es algo que tenemos que aprender un poco a reestructurar. Y otra cosa ya es cuando el tumor ya está en una fase paliativa donde dice no hay nada más que pueda hacer o ya no hay algo que se escape un poco de sus manos. Ojo, paliativo partiendo desde ese concepto porque lo ideal es que pueda intervenir desde momentos, desde un estadio 1 de la enfermedad para controlar algunos síntomas. Entonces es importante diferenciar la parte crónica, por así decirlo, con una parte muy paliativa. ¿Por qué? Porque inmediatamente vemos, o cuando te dicen el diagnóstico, es pues lo que dicen, ¿no? El tiempo, pero el tiempo lo ves ya. Entonces comenzamos a sufrir o a tener una serie de pensamientos automáticos que en cierto punto son normales y comenzamos a vivir esa muerte como en un periodo inminente ya, cuando hay una serie de tratamientos pues, que existen, ¿no? Y diferentes opciones en las que podemos recibir. Es verdad que un día que pasa es un día que gana la ciencia y si nos fijábamos en la exposición que hizo la doctora de los distintos fármacos que salían, como unos adelante, otros atrás, no me recuerdo muy bien, vemos como en el 2017, 18, 19, creo que 19, 20, ya habían con todas estas connotaciones y todos estos parones que yo creo que hemos tenido por toda esta situación del COVID, cómo sigue la ciencia un poco avanzando y siguen saliendo fármacos que, bueno, cada vez apuntan, como dijo la doctora, a tener una buena calidad de vida. Entonces son conceptos que lo tenemos que un poco aprender a reestructurar, asimilar. Todo esto lleva un tiempo, pero sí se puede conseguir.
dándonos un permiso un poco para sentir esas emociones, ventilarlas, sacarlas afuera, que viene bien. Si es mejor en un momento privado, en soledad, donde podamos decir un poco todo lo que sintamos, pero no con el sentido de sentir cierta culpa, ¿no? Sino con el sentido de poder liberar esas emociones, sacarlas afuera y quedarnos como más tranquilos. Yo siempre le digo a los pacientes, es como cuando le dices 4 cosas a alguien, no se la quisiste decir, no fue el mejor momento, pero te sientes aliviado. Es un poco sacar eso de ti, no para con el sentido de tortura, sino con el sentido un poco de aliviar y de descargar esas emociones que muchas veces pesan, ¿no? Como bien dice Upe, pues el miedo es algo que te paraliza. El miedo tiene 2 vertientes, ¿no? O bien nos permite caer en un círculo donde aumenta nuestra creatividad al máximo, ¿no? Donde puede venir pues, la muerte, cuando la comenzamos a vivir como en el aquí y el ahora, los síntomas, todos los cambios que amerita un tratamiento de cáncer y que no lo vamos a poder controlar cuando si algo tenemos los seres humanos es la capacidad para podernos adaptar, nos puede costar más o menos, pero lo podemos hacer. Es verdad que a veces necesitamos de muchos recursos y allí es importante trabajar el autoconocimiento y ver cuáles son ese potencial o qué está dentro de mí para poder afrontar mejor este tipo de situación, ¿no? Que sería un poco focalizar ese miedo desde un punto de vista de tomar acción, ¿no? Porque con los problemas no ganamos nada con preocuparnos, sino nos tenemos que ocupar, ¿no? Y por supuesto, pues con lo que comentaba anteriormente, ¿no? Con el enfado, la ira, ventilar un poco todas esas emociones que vamos surgiendo. En cuanto al estrés, la angustia y la ansiedad, como bien dice Upe, es inevitable, ¿no? Muchas veces experimentarlo. Pero sí aquí una parte fundamental que nos ayuda un poco a calmar la ansiedad, que es la información. El vínculo con el médico no es importante, es lo más importante que podemos tener durante la enfermedad, que nos pueda explicar. Si sabemos, por ejemplo, que te pudieran bajar las defensas, no lo vamos a vivir como que ya va a haber un cambio de tratamiento o es algo grave, a lo mejor es algo esperado, ¿no? Y eso nos va a permitir afrontar mejor la enfermedad. Es verdad que cuando hay un cambio de tratamiento, decimos, pues es uno menos y esa sensación nos va generando más ansiedad, y es verdad que lo tenemos que aprender un poco a controlar, pero tenemos que ver o conocer un poco cuál es ese objetivo del tratamiento, ¿no? Que nos puede ayudar un poco a reestructurar. Si es verdad que si no hay nada más que hacer, si ya estamos un poco en ese final, pues ya allí se daría otro tipo de intervención. Pero pues si estamos en una fase en donde todavía pues, se puede cronificar o donde todavía hay esas opciones, es algo que muchas veces nos tenemos que apagarnos y tratar de encontrar esa esperanza dentro de la desesperanza que podemos experimentar. ¿Vale? No se trata un poco tampoco de engañarnos y de vivir una realidad, pero sí de buscar un poco esos recursos que nos hagan llevarlo o de afrontar de la mejor manera el día a día, sobre todo centrándonos en el aquí y el ahora, que es lo que mejor nos va a favorecer, porque cuando nos vamos al futuro aparece inevitablemente la ansiedad, la angustia, inclusive el pánico. Bueno, te dejo para que continúe. No, nada, seguir comentando un poco, pues eso, el proceso por el que vas pasando. Por ejemplo, a mí todas las cosas que me pasó y que te descoloca, ¿no? Te desubica. Es como que el mundo se te para en todos los aspectos, a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, y no solo se para, sino que además aparecen y prácticamente de repente una serie de cambios que desde luego no son cambios deseados. Pues tienes un cambio de rol. Para mí ha sido muy importante dejar de trabajar, es un cambio de rol importante. Luego, pues, por ejemplo, si eres madre, que en mi caso soy, pues no solo eres madre, es que eres una madre con cáncer, una hermana con cáncer. Entonces, bueno, pues también es complicado, sé que al final todo es complicado, pero bueno, lo tienes que aprender a gestionar. Y es un proceso de pérdidas, o sea, es un proceso en el que ves cómo vas perdiendo pues eso, vas perdiendo el trabajo, pierdes tu rutina, pierdes relaciones sociales, no por el hecho de que por estar enferma tengas menos relaciones sociales, sino porque a veces se junta que por un lado tú no te apetece y por otro lado es verdad que la gente, pues a lo mejor, o tus relaciones sociales, no todo el mundo sabe cómo hacerlo. Bueno, eso también yo creo que con el tiempo se va ajustando, pero no dejan de ser pérdidas. Tienes una pérdida clara de futuro, o sea, mi futuro no es igual ahora que el que tenía
hace 2 años. Y también pues pierdes proyectos, pierdes planes, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Porque entre otras cosas, todo esto que va pasando, mientras tanto la vida sigue. O sea, la vida sigue y también ves que desde que recibes el diagnóstico, el final no es inminente. O sea, hay un tiempo que afortunadamente, como ha dicho la doctora, pues cada vez hay más y mejores tratamientos. Creo que ha sido la única sorpresa buena que me he dado cuenta que existe, ¿no? De cómo la ciencia ha estado avanzando. Entonces, en ese día a día, en lo que digo, o te mantienes en espera o dices, bueno, esto es lo que tengo y voy a seguir. Y cada día pues es un reto porque no puedes dejar de lado tus responsabilidades, no puedes dejar de lado las cosas que te gustan, no puedes dejar de lado que por desgracia tienes más tiempo, pues a lo mejor puedes dedicarlo a hacer cosas que hagan que, bueno, pues que tu cabeza esté ocupada y que no estés enganchada las 24 horas del día a lo que te está pasando, al diagnóstico que te han dado. Sí que tengo que decir que, como ha dicho la doctora, pues en el caso del cáncer de mama con metástasis, lo que más pesa es cuando oyes que no se cura. Yo fui diagnosticada de otro cáncer de mama hace 13 años y ahí oí las palabras, esto se cura. Entonces, a partir de ahí, proceso duro, largo, pero se supera. O sea, se supera, se pasa y vuelves a tu rutina. Y de hecho, yo no, o sea, para mí el primer cáncer de mama no fue o sea, fue un cáncer de mama duro, pero fue un proceso de una enfermedad. Luego lo pasé y afortunadamente pues he estado 13 años perfecta. Ahora ha llegado esto y claro, aquí no se cura y eso pesa mucho. Sí, sí. Pues bueno, bien, como dice Upe, ¿no? Influye, ¿no?, a muchos aspectos, influye también mucho el proceso evolutivo también en el que te encuentres, ¿no? No es igual, pues, cuando tenemos un hijo pequeño, cuando ya están mayores, o no es lo mismo tener 40 años que tener 78, o sea, varía mucho, ¿no? Así que es importante trabajar y buscar esos recursos que tiene la persona, pues, para poder afrontar ese día a día y no hacer que el cáncer vivir para el cáncer, ¿no? Sino tratar un poco es verdad que tenemos un nuevo rol, nos toca ir al hospital, tenemos una rutina que no podemos dejar de lado, pero sí hacer otras opciones que nos permitan un poco desconectar de la parte de la enfermedad que nos viene bien a nivel psicológico, a nivel social. Es verdad que esto suena muy fácil, pero es muy complicado porque también hay un duelo, ¿no? Un duelo que muchas veces nos puede llevar a dejar de lado nuestra parte laboral o a una baja, con todo lo que eso implica, ¿no? Que a lo mejor puede ser un pilar que para mí pudo haber sido o me pudo haber llenado bastante, entonces decirle adiós, pero no porque me ha llegado el momento, sino por motivo de enfermedad, casi sea de una manera momentánea, es algo que muchas veces nos cuesta un poco asimilar, ¿no? Y lo que hablaba Upe, ¿no? En la parte social muchas veces nos tendemos a aislar, en la parte familiar muchas veces nos faltan esas herramientas, ¿no? Para poder trabajar y mejorar. Aquí el punto de la comunicación y de la parte de la asertividad juega un papel súper importante. Y es importante siempre tener como una persona, si se quiere, en cada una de las fases que para la persona sea importante, como receptora un poquillo de la información, ¿no? Porque es verdad que cuando te están llamando continuamente, es algo que te están continuamente repitiendo la enfermedad y es algo que muchas veces le quita por una parte cierta normalidad e inclusive nos puede generar cierta tensión, ¿no? Entonces muchas veces poder tener a alguien que sirva como un poco de interlocutor de lo que nos está pasando es algo que nos permite ayudar. Y todas las cosas que podamos normalizar de nuestra rutina, de lo que podamos hacer, ¿vale? Dentro de lo que se pueda, es importante tratar de mantenerlas, porque de una otra forma nos puede dar un poco esa autonomía o hace que nos sintamos un poco más desconectados de esa enfermedad. Es verdad lo que decía Upe, ¿no? Que cuando escuchas la palabra de que esto no se cura es quizás una de las cosas más complicadas, ¿no? que puede haber escuchado, empatizando un poco con ella en este proceso.
yo siempre le hablo a los pacientes, ¿no? Que hemos hablado un poco de cronicidad, de la fase terminal, de avanzado, un poco de todo, pero es verdad que siempre hablo con ellos un poco sobre esa curva de cronicidad, ¿no? Porque cada cambio de tratamiento de una u otra forma la vivimos como el último, ¿no? Como que ya se acerca al último. Y partimos un poco desde aquí y si a lo mejor tenemos alguna recaída, aunque sigamos teniendo una buena calidad de vida o inclusive en algunas veces mejor, pues lo vamos a ver aquí, ¿no? A nivel emocional. Y si hay alguna complicación, nos vemos aquí, aunque no implica una recaída. Entonces, precisamente esa se llama crónico porque es algo un poco extendido en el tiempo y dentro de esa cronicidad es bueno, pues bueno, ¿no? Es importante conocer que pues hay subidas y que hay bajados, ¿no? A nivel emocional y a nivel físico, que de una u otra forma interfieren en la parte emocional. También sobre todo porque llega un momento también en donde el paciente también se siente cansado. Mire, estoy cansado de que sí, sé que todo va bien, sé que me han dado buenas noticias, debería de estar contenta, pero estoy un poco cansado de todo lo que viene siendo la rutina médica. Tengo un TAC, tengo un PECTAC, luego tengo una analítica, luego me van a hacer esto, luego me van a hacer lo otro, que por una parte lo agradezco, porque sé que lo tienen que hacer y me permiten controlar, pero estoy un poco cansado un poquillo de esa situación. Entonces, bueno, un poco lo que buscamos es un poco reflejar en esa curva cómo nos sentimos, a lo mejor nuestra percepción percibida es peor que lo que es la real, a lo mejor a nivel real en cuanto a calidad de vida, en cuanto a rutina o ciertas cosas que nosotros, por eso es importante no dejar de hacer esas cosas que nos gustan, pues a lo mejor podemos reflejar y nos puede ayudar a sentirnos un poquillo mejor. Es algo que suena fácil, sé que no lo es, pero sé que con trabajo de 100%, tanto de mi parte como por parte de paciente, pues se pueden conseguir muy buenos resultados o por lo menos tratar de conseguir algunas herramientas para afrontarlo de la mejor manera posible. Pues bueno, para que Es que lo de no se cura, bueno, pues yo creo que es lo que más pesa. Bueno, de hecho, es lo más fastidioso porque al final, al fin y al cabo, o sea, el cáncer de mama hoy por hoy cogido a tiempo, yo creo que es un proceso, bueno, lo ha dicho la doctora, el 90 o el 95% de las pacientes lo superan y lo superan bien. O sea, pueden quedar secuelas. Es verdad que mientras lo estás pasando es duro, pero gracias a Dios la ciencia, la medicina ha avanzado mucho. Ahora, con el cáncer metastásico es otra historia. Aquí, pues, lo ha dicho ella, nos intentan dar tiempo y nos intentan dar calidad de vida. Entonces, bueno, pues ya está, es lo que hay, vamos a aprovechar ese tiempo y esa calidad de vida. Cuando dicen que es una enfermedad crónica, bueno, pues sí, es una enfermedad crónica porque se extiende en el tiempo, pero es una enfermedad crónica muy peculiar porque cada vez que tienes un cambio de tratamiento, lo sabes que es un tratamiento más, es otra pérdida porque vas perdiendo posibilidades y se va acercando el último tratamiento, después del cual ya no va a haber más. Entonces, bueno, yo con lo de que sea una enfermedad crónica tengo mis reservas. Cada vez que, o sea, yo creo que lo más duro son los cambios de tratamiento y cuando hay una mutación del tumor, porque es como que intentas manejar la situación, te vas adaptando, lo vas manejando, estableces otra vez una cierta normalidad en tu vida y cuando ya lo tienes más o menos conseguido, ¡pum!, aparece cambio de tratamiento o mutación del tumor. Los primeros tratamientos es verdad que son muy llevaderos y yo en mi caso tengo que decir que encima los efectos secundarios han sido prácticamente nulos, o sea, es que los he llevado fenomenal. Incluso, no lo sé, a lo mejor soy un poco atrevida, pero estoy llevando mejor el que tengo ahora que el que llevé al principio. Quiero decir, yo pensaba que iban a peor y sin embargo, para mí no. Bueno, pues ya está, es lo que, pero lo que tengo delante sé que va a ser mejor. Entonces, bueno, pues cuando llegue ya veremos a ver qué es lo que se hace. Al final todos estos fracasos, entre comillas, y todas estas pérdidas de posibilidades, pues haces que
que lo vivas como he dicho antes. Es que desde el momento que te dan el tratamiento, la angustia, el estrés, incluso la desesperación, el miedo, o sea, todo eso ya forma parte de tu vida, pero no es tu vida. Entonces, aquí cada uno, y es una de las cosas que me gustaría decir, yo estoy segura que todos, o todas en este caso, tenemos herramientas para poder salir, y bueno, no para poder salir, sino para poder manejarlo. Y si no las encontramos, pues se busca ayuda y se busca apoyo. No pasa nada, vamos, yo en mi caso, pues tuve que buscar ayuda, encontré a Miguel y bueno, y cada uno con lo que tenga, pero tenerlo hay, porque hay muchos días. Yo puedo hablar que en mi caso llevo 2 años y medio. No me puedo pasar 2 años y medio instalada en el miedo, en la angustia o en la ansiedad. Es verdad que hay veces que no lo puedo evitar, es que va a llegar un día que va a ser el último tratamiento. Pues sí, o sea, el tiempo, el concepto del tiempo también se hace mucho más intenso y lo valoras mucho más. O sea, no es que valores más el tiempo, sino que valoras más saber que lo tienes que aprovechar, que no estamos aquí para perderlo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Miguel, si quieres decir algo al respecto. Sí, bueno, un poco aquí puntualizar, ¿no? Que como dije en un principio, ¿no? Un día que pasa o que avanza la enfermedad es un día que gana la ciencia, o sea, como dijo la doctora que cerró, y, bueno, que cerró la exposición con eso y que lo mencionó en distintas oportunidades, se sigue investigando con el fin también de que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida, que es verdad que puede llegar un momento en donde cada cambio de tratamiento, como dice Upe, es lo más duro que hay y te acerca un poco a que pueda llegar el último. Vemos que cada vez hay más investigaciones o hay ensayos clínicos que también llega un momento en donde forman parte de una alternativa dentro de ese plan de tratamiento que nos puede ofrecer y también tenemos que aprender a darnos permiso para poder experimentar un poco esas emociones. Las emociones que podemos sentir, ese miedo o esa rabia que hablaba Upe. Lo importante es no generalizarla, y darnos el permiso un poco de expresarla y de vivirla, porque al fin y al cabo, pues un cambio de tratamiento o inclusive algún efecto secundario nos pues hace que tengamos pues nuestros bajones y es normal, tampoco lo podemos castigar por sentir un poco esos pensamientos, si no quiere decir que seas negativo o que lo estés afrontando mal, pero sí que pero no tratar de generalizarla y si vemos que se nos extiende en el tiempo, pues tratar de buscar ayuda para ver y encontrar un poco estas herramientas que tiene, en este caso el paciente, para poderlo afrontar mejor y que nos pueda afectar lo menos posible. Muchas veces no se trata de desaparecer esas emociones, pero sí de minimizarlas y de poderlas un poquillo pues manejar dentro de lo que se puede. Sí, entonces a mí lo que me gustaría decir es que tienes que buscar ayudas y apoyo, porque tanto desde en el hospital como en los distintos departamentos del hospital, como en asociaciones, como en entidades, cada uno necesita cosas diferentes y ahí las puedes encontrar. Es verdad que no hay todos los recursos que nos gustaría, pero bueno, pero los hay. Entonces, bueno, yo en mi caso pues encontré esta asociación, encontré GEPAP, genial, estoy encantada y es una forma, o bueno, de esta forma te acercas a lo que es el mundo del cáncer de mama, con lo bueno y malo que pueda tener. Porque hay algo que me gustaría decir y es que en esta patología nos movemos entre la mitificación y la estigmatización. Entonces, a lo mejor yo tengo una visión un poco diferente o no sé, pero claro, o sea, yo cuando lo mitifican con el tema de que si es un viaje, que si esto tienes que ser positiva, esto es una lucha, en fin, empiezas a ver una serie de conceptos que con todos mis respetos a quien le vaya bien, a mí la verdad es que me chirrían, porque por ejemplo cuando me dicen es que es una lucha y yo digo, vale, sí, una lucha, ¿y contra qué lucho? ¿O contra qué? Contra mis células.
Lucho. No, o sea, yo estoy en manos de unos profesionales y esos profesionales son los que me están haciendo seguir. Y si encima, bueno, yo en mi caso hablo por mí, yo con mi doctora estoy encantada, confío en ella, sigo sus pautas, entonces, lucha, no, esfuerzo, sí, esfuerzo porque cada día es un día diferente. ¿Que tengo que ser positiva? ¿Qué pasa? ¿Que si cambio de tratamiento es porque no he sido lo suficientemente positiva? O si el tumor ha mutado es porque no he sido lo suficientemente positiva ni he estado lo suficientemente happy, pues mira, pues yo creo que no. O sea, yo personalmente me esfuerzo en mi día a día y me esfuerzo en mi día con los míos. Pero en ser positiva, pues no. Hay días que estoy bien, hay días que estoy muy bien y hay días que estoy mal. Y si estoy mal, estoy mal. Y no tengo que hacer ese esfuerzo, a ver, entre comillas. Está claro que no quiero que mis hijas me vean mal. Pues bueno, pues ya busco yo mi manera de que si ese día estoy mal, lo intente ver lo menos posible. Y si lo tienen que ver, pues que lo vean, porque es que es la realidad. Es lo que nos ha tocado vivir en casa. Porque además con el tema este del positivismo, al final también te entra la culpa. Joder, es que no soy suficientemente positiva, es que no, a lo mejor no lo estoy haciendo lo suficientemente bien. Pues mira, no, yo he llegado a la conclusión que cada uno lo vive y como afortunadamente no es algo inmediato, desde que te dan el diagnóstico y tienes muchos días, pues oye, como el resto del mundo, tienes días buenos, muy buenos y días malos. O sea, yo en este tiempo no puedo decir que todos los días han sido malos, que va, he tenido días súper felices, como los he tenido antes, muy malos, como los he tenido antes, incluso puedo decir que ha habido momentos en los que se me olvida, aunque claro, siempre está la prensa, el cine o el tal para recordártelo, porque basta que en una película se muera alguien para que se muera de cáncer. Pero bueno, no sé, lo de mitificar esto del cáncer, a mí creo que tiene que haber ahí un cierto equilibrio. Es como el lazo rosa. Es un símbolo y es un símbolo importante. Es un símbolo que da a conocer esta situación, es un símbolo que la hace visible. Está claro que lo tenemos que apoyar porque es una forma de concienciar, sobre todo creo que es una forma de dar información, de que se le dé toda la importancia que se tiene que dar a la prevención, al screening, que ahora con esta situación que estamos viviendo se está dejando totalmente de lado y lo vamos a ver en poco tiempo, cómo va a haber gente que lo va a pagar porque se están abandonando todo el tema de prevención. Entonces, todo esto hay que hacerlo visible y el lazo rosa es un símbolo y el Día del Cáncer es un evento y es un evento muy importante, pero de ahí a una fiesta, pues yo, perdonen, pero para mí no es una fiesta. Es algo, como he dicho antes, muy importante, porque entre otras cosas hay pacientes que están en el hospital ingresadas, hay pacientes que han perdido calidad de vida, hay pacientes que ya están en paliativos y, hombre, para ellos una fiesta y hay que acordarse también de ellos. Eso no, o sea, con esto de verdad no quiero quitarle importancia porque creo que cuanta más información haya, cuanta más información se le dé a la gente, y eso no quiere decir que no haya que dar ánimos. El ser realista no es ser pesimista, porque yo lo he dicho antes, una de mis mayores sorpresas ha sido ver cómo puedo estar en un tratamiento de un cáncer metastásico, que es algo duro, y mantener una cierta calidad de vida. Bueno, una cierta calidad de vida, no, una buena calidad de vida. Yo hoy por hoy tengo buena calidad de vida. No sé la que voy a tener en un futuro, pero ahora mismo sí que la tengo. Entonces, bueno, eso de mitificar yo lo dejaría un poquito ahí entre paréntesis. Tampoco hay que estigmatizar. O sea, tampoco la gente que sabe que yo tengo este cáncer, pues la verdad, no. A mí no me gusta cuando son condescendientes o recibes las típicas miradas de pena o de tal. No. Al final de o sea, yo lo que quiero es normalidad y que la gente se trate con normalidad.
de momento. A lo mejor llega un momento en el que sí tienen que ser condescendientes y sí les tengo que dar pena, pero hoy por hoy no. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor es una visión no tan rosa como cabría esperar, pero es que para mí no es rosa. Para mí es rosa en el primer cáncer que tuve y superé, pues luego después sí, claro que sí que podemos hablar de días rosas y de una vida rosa, pero ahora mismo no, creo que hay que ser realistas, hay que darle información y recursos a la gente y darle una información veraz o sea, de cuál va a ser el proceso. A mí mi doctora me informa de cuál es mi proceso, de lo que puedo esperar y de lo que no. Eso no quiere decir que tires la toalla o que seas pesimista, ¿no? Yo sé que todo no está escrito y de hecho mi confianza y mi esperanza está en la ciencia. ¿Quién te dice que cualquier día no aparece un tratamiento que haga que nuestra vida sea más larga, por así decirlo? De hecho, no sé, a lo mejor que me corrija la doctora, pero yo creo que el ER2 positivo hace unos años era un tumor muy agresivo, con muy pocas expectativas. Apareció el tratamiento este y se ha convertido en un tumor con bastante buen pronóstico, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué no puede pasar eso con el cáncer metastásico? Sí, bueno, para recalcar así como un poquillo de ciertas cosas que ha dicho Upe, ¿no? Muchas veces lo importante de centrarse un poco más o menos así por lo que nos ha contado en el presente, ¿no? Y ocuparse un poco de tratar de resolver los problemas en el aquí y el ahora nos permite afrontarlo un poquillo mejor. Es verdad que hay como muchos mensajes, ¿no? De ser positivo, de pues esto te puede hacer mejor persona, qué sé yo, que muchas veces podemos escuchar, ¿no? Yo siempre le digo a un paciente que siempre y cuando cumplamos la rutina del médico y hagamos todo lo posible por cumplir lo que nos recomienda el oncólogo, ya es positivo. Por supuesto que hay momentos de bajones y por supuesto que hay momentos de desesperanza, de tristeza, de ira, de envidia, ¿no? Que es inevitable muchas veces experimentarla, pero eso no te hace que seas menos negativo o nos solemos enfrascar en la alimentación, ¿no? Es que o no he comido muy bien, esto quiere decir que voy a recaer, hombre, pues, cumplir una dieta estricta es muy complicado, ¿no? O sea, no quiere decir con esto que hagamos desastre y que, venga, vale, ahora cumplo 3 días, hago bien la dieta y 2 días, no, no. Pues por un momento que a lo mejor no salgamos un poco por comer una vez en el McDonald's, no nos va a pasar nada, ¿no? Tenemos que aprender un poco a trabajar esa flexibilización contigo mismo. Ojo, no estoy queriendo decir ni estoy mandando que todos los días comamos en el McDonald's. Por un momento que a lo mejor si no tenemos estigmatizado de que pues no va a ser mal, pues no pasa nada por un día ir, ¿no? O por algún día no hice ejercicio físico, no cumplí esos 90 minutos o 150 minutos a la semana. No pasa nada por si una semana a lo mejor no lo pude haber cumplido, ¿no? Y bueno, un poco pues aparte bueno, de lo de centrarnos aquí en la hora, que yo creo que es algo que a UPE le ha permitido, es verdad que pues bueno, el lazo rosa, como bien dice UPE, es un símbolo que representa el cáncer de mama y yo creo que el problema está cuando pues, se desmitifica, ¿no? Y todo es como de color rosa o es una maravilla o casi que es súper positivo, ¿no? Tener cáncer de mama. Lo ideal es no tenerlo, pero si lo tienes, pues te toca un poco afrontarlo y no visibilizarlo como que es una enfermedad lo mejor que te puede pasar, ¿no? Sino que pues te toca y no te queda más remedio que afrontar. Y lo que decía Upe, la información yo creo que es básica para poder afrontarlo mejor y buscar la información en sitios adecuados, en sitios web recomendados, en asociaciones de pacientes formadas, como es en el caso de Ascama, que forma parte de GEPAD, creo que puedes encontrar muchísimo apoyo y también de los distintos grupos que apoyan. Yo estoy hablando como psicólogo, pero el fisioterapeuta, nutricionista, la enfermera, o sea, todos formamos parte de ese equipo interdisciplinario que al final cada uno desde nuestra parcela
buscamos un poco pues que el paciente pueda afrontarlo mejor y tener una buena calidad de vida. Es importante, aunque no tiene nada que ver con lo que ha hablado UPE, pues evitar, saber bien en dónde buscamos esa información, porque muchas veces nos vamos a internet y encontramos la pseudoterapia, muchos productos que nos quieren vender y al final eso sí que nos puede hacer daño, por lo tanto, todo es importante poderlo consultar con el médico y el médico se tiene que volver nuestra principal foco de información, porque pues nos permite o nos puede ayudar un poco a tener esa tranquilidad que dentro de lo que podamos tener, que necesitamos, o esas respuestas que a veces necesitamos. Es el que mejor te puede responder porque tiene la historia y tu vida un poco por delante. Y bueno, ya para finalizar, no sé si usted quería comentar algo más. Sí, mira, con respecto al tema de la información, o sea, yo creo que es el médico eh, es el principal al que le tienes que pedir información. O sea, tanto. Lo que pasa que por otro lado yo también entiendo que bueno, pues vosotros estáis en la consulta y no solamente tenéis que hacer de médicos, sino a veces también de psicólogos, de nutricionistas, de no sé qué. Entonces, un poco, por eso hay que buscar ayuda fuera, porque esos recursos los podemos encontrar fuera y la consulta hay que dejarla un poco más para lo que es, aunque está claro que cada vez que les hacemos una consulta ellos contestan, vamos, encantados. Pero sí, lo principal, para mí lo principal es la consulta con mi oncóloga, tener una buena comunicación con ella y luego encima he tenido la suerte de que es una persona muy empática, muy humana, aparte de profesional, y entonces creo que a partir de ahí es lo principal. Y luego ya fuera del ámbito hospitalario, pues encuentras otros profesionales tipo nutricionistas o fisioterapeutas, psicooncólogos, pues perfecto, pero no buscar la información en otros cauces y en otros ámbitos eh, donde no procede. O sea, no despistarnos por ahí. Sí que me gustaría apuntar que cuando hablo de los recursos para afrontar esta situación, a veces uno no sabe. Entonces, tanto en las asociaciones como en la consulta del médico es otro sitio donde uno puede encontrar este tipo de apoyos y ayudas. O sea, hay gente a la que le viene bien pues hablar con otros pacientes y buscar otras alternativas. El caso es no, o sea, ese parón que tienes al principio cuando recibes la noticia tiene que durar poco. Tiene que durar poco y a partir de ahí tienes que buscar la forma de que cada día es un día más y de que hay cosas todavía por hacer. Entonces, bueno, a lo mejor es una frase un poquito dura, pero yo creo que si te tienes que morir, yo prefiero no morir luchando, prefiero morir viviendo, porque al fin y al cabo en la lucha, bueno, pues alguien va a perder, pero en la vida no, es lo que me voy a llevar. No sé si queréis que os comente algo más, pero Bueno, yo poco para finalizar, pues es recalcar otra vez lo de tener al médico y prepararse un poco esas consultas desde antes. Pues tenemos que aprovechar esos minutos en la consulta para poder obtener esa información y que muchas veces tratamos de conseguir esa información por internet y buscamos un poco en función de nuestros miedos y también hay que saberla buscar. Y muchas veces tratamos de conseguir una esperanza, un alivio y podemos vernos un poco más abrumado y nos podemos terminar en estado de ansiedad. Toda opinión debe de estar respaldada por el oncólogo, que es el profesional más idóneo para podértela suministrar en todo momento. Y a partir de allí trabajamos los demás profesionales y el propio paciente. Nada más. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias a los dos, a ti Lupe en especial, ¿no? Pues por darnos esa visión personal de la enfermedad. Y vamos, yo creo que ha sido muy ilustrativa. De hecho, en algunos de los comentarios que nos hacen nos dan las gracias tanto a la doctora, ¿no? Por dar esas esperanzas como a ti, Lupe, y a Miguel, ¿no? Por poner en las palabras de las vivencias de la gente que nos está viendo, ¿no? En vuestra boca. Así que muchísimas gracias. Sí que tenemos un par de preguntas
aparte de los agradecimientos, como os comentaba, si nos preguntan a la doctora, aunque este tema ya lo habéis tratado, tanto lo ha especificado la doctora en su charla, como luego lo habéis hablado, bueno, lo ha recalcado varias veces Guadalupe, nos dicen en cuanto a la curación del cáncer metastásico, ¿podemos hablar de curación absoluta cuando ya no hay restos de los tumores o debemos continuar con revisiones el resto de la vida? A ver. En el cáncer de mama con metastásico es difícil hablar de curación a día de hoy. Es verdad que los tratamientos que tenemos, como decía Lupe, sobre todo pues, en tumores como el ER2 positivo, ¿no? Hacen muy buenas respuestas e incluso a veces ni siquiera se ve el tumor en los escáneres, en las pruebas de imagen, pero a día de hoy debemos seguir vigilando, incluso tratando para intentar controlarlo, y hablar de una curación absoluta es difícil. Incluso en aquellos pacientes con tumores localizados, nunca podemos decir que con el 100% de probabilidades nunca va a volver a aparecer el tumor, cuanto menos en aquellos que hay enfermedad a distancia. Debemos pensar que siempre existe la posibilidad de que vuelva a aparecer y hay que vigilar y poner un tratamiento de mantenimiento en la mayoría de los casos. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por la aclaración. Nos preguntan también, la última pregunta ya, solo había dos, nos dicen, en un cáncer de mama con metástasis ósea y quimioterapia neoadyuvante y que ha sido efectiva eliminando el tumor primario, ¿qué aporta la cirugía si en la mama ya no existe tumor? Gracias. En aquellos casos en los cuales hay metástasis óseas, está el tumor primario, la intención neoadyuvante, asumo que es un esfuerzo de máximo. Se intenta controlar el tumor primario, pues porque no nos complique a nivel local ni empeore la enfermedad, dado que las metástasis óseas se consideran unas metástasis, digamos, de bajo riesgo, de bajo compromiso orgánico. El hecho de quitar o no el tumor primario está muy controvertido. Hay estudios a favor y hay estudios en contra, pero a día de hoy no hay la certeza de que aumente la supervivencia el operar el tumor primario. Sí puede controlar las complicaciones a nivel local y en tumores muy seleccionados, pues con metástasis a distancia de bajo riesgo, como pueden ser las óseas, te puedes plantear quitarlo con intención, bueno, de ampliar la situación o intentar frenar un poquito más la enfermedad, pero a día de hoy no es algo establecido. Muy bien. Muchísimas gracias, bueno, a todos, ¿no?, por vuestras intervenciones y por estas últimas respuestas. Y bueno, pues hasta aquí el seminario Cáncer de Mama Metastásico. Agradecer una vez más a los ponentes su intervención y recordarles que nos prestan su tiempo de forma altruista. Y por supuesto, agradecer a todos los participantes su asistencia e interés. Esperamos que les haya resultado fructífero y que les haya servido para resolver todas sus preguntas. Y recuerden que podrán encontrar el seminario guardado tanto en el canal de YouTube de GEPAC como en la web realizada con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, que es gpac.es/Días Más Rosas 2020. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Adiós, muy buenas tardes a todos. Adiós.